Hola a todos, en este curso aprenderán Git, un sistema de control de versiones que les permite registrar y rastrear los cambios realizados en un proyecto. Git es ampliamente utilizado en la industria del desarrollo de software y tener conocimiento de Git es muy importante, especialmente cuando trabajas en equipo con otros desarrolladores. El curso fue creado por Pedro Plasencia. Pedro es un desarrollador web a quien le encanta enseñar y compartir su conocimiento y experiencia con los miembros de su comunidad de habla hispana, programación en español. Pedro te guiará a través de conceptos como repositorios, commits, ramas, estados y mucho más. E incluso aprenderás lo básico de GitHub, una plataforma que te permite compartir repositorios y colaborar con otros desarrolladores. Suena genial, ¿no? Si están listos, comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de programación en español y en esta ocasión te traigo una introducción completa a Git. Bien, aquí vamos a aprender Git desde cero, ¿vale? Vamos a ver qué es la diferencia entre Git y GitHub y pues vamos a aprender los comandos que necesitarás para trabajar con Git desde tu entorno de desarrollo y además para trabajar también en equipo con otros desarrolladores. Así que pues sin más preámbulo, vamos a por ello. Bien, antes de ir a la práctica vamos a dejar claros algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es Git? ¿Vale? Git es un sistema de control de versiones. Y ya me dirás, pues, ¿qué es un sistema de control de versiones? Pues vale. Imagínate, por ejemplo, que estás trabajando en una tesis, ¿vale? Y tienes una primera versión, un primer borrador de esa tesis y la entregas para su corrección. Al traerte las correcciones, pues ya tienes que corregirlas y pues tendrás una versión 2 de la tesis y así sucesivamente. Entonces, cada corrección o cada serie de correcciones es una versión de esa tesis. Si lo haces de forma manual, ¿vale? Seguramente tendrás una carpeta al final de todo con 10 archivos con nombres tesis 1, tesis 2, tesis 3, tesis esta sí, tesis para imprimir y tesis final para entregar. Y pues a menos que tengas algún sistema automatizado para saber qué diferencias hay entre una y otra, pues te tocará revisarlo de forma manual. Entonces, el concepto es que puedes tener varias versiones de esa misma tesis y de los archivos que, o mejor dicho, de las páginas que forman parte de esa tesis, y en este caso las tienes centralizadas en un solo directorio. Por lo que puede llegar a ser un problema si, por ejemplo, te equivocas a la hora de imprimirla. Esta es la idea en que se basa un sistema de control de versiones. Automatizar justamente el control de ese versionado de las páginas de tu tesis para que tú sepas exactamente qué correcciones se han hecho, cuándo puedas ramificar a partir de versiones de tu tesis, ¿vale? Y aplicar las correcciones en esas ramificaciones para después unir de nuevo las correcciones y tener una tesis final y actualizada siempre. Y además poder consultar las correcciones que has venido haciendo a través del tiempo. Todo esto gracias a un sistema de control de versiones. Básicamente un sistema que sirve como abstracción para hacer ese control de las versiones, en este caso, de tu tesis. Ahora aplica eso, pero a un proyecto de código. Si estás trabajando, sea que estés trabajando tú solo o que estés trabajando en equipo, pues un proyecto tendrá varias correcciones, varias mejoras, nuevos features, etcétera, ¿vale? Ahora imagínate que almacenas estas versiones, estas nuevas features, nuevo código y todo lo demás como almacenaste la tesis en principio. Vaya desastre. Entonces, los sistemas de control de versiones como Git lo que nos permiten es trabajar en equipo o en solitario, ¿vale? Manteniendo un orden en el trabajo y de esta forma poder escalar nuestro trabajo en forma de versiones, ¿sí? Y así pues poder al final tener todo bien organizado, tener un histórico de correcciones o un histórico de cambios, mejor dicho, de cada uno de los archivos que forman parte de nuestro proyecto. Y aquí pues podemos jugar un poco con, por ejemplo, cosas como etiquetas, ramas, mensajes de confirmación, entre otras cosas. Ya vamos a ver cada uno de esos términos. Pero esta es la idea base de lo que son los sistemas de control de versiones. Entonces, Git es, por excelencia, el sistema de control de versiones o uno de los sistemas de control de versiones más utilizados a nivel global por equipos de desarrollo de software para mantener un control sobre las versiones de sus aplicaciones, webs, software, lo que sea. Y el lugar, en este caso, en donde se almacena el código, ¿vale? Junto con sus cambios y su histórico de cambios, es llamado repositorio. Bien, antes de crear nuestro primer repositorio con Git, obviamente necesitamos tener Git instalado en nuestro entorno, ¿vale? En nuestra máquina. Para ello, pues te dejo por aquí en la descripción del vídeo el enlace a Git, bien, a la página de descargas. Y desde aquí
puedas descargarlo para tu sistema operativo, sea que tengas macOS, Windows o Linux. Los comandos que vamos a utilizar son los mismos en los 3 sistemas operativos, así que no te preocupes que puedes implementarlos en los 3. Una cosa más, en Windows cuando se instala pues tenemos la opción de instalar el Git Bash, ¿vale? Que es una terminal que tiene pues algunos add-ons, algunas funcionalidades, digamos, orientadas a el uso o la gestión de repositorios con Git, ¿vale? Nos da pues algunas mejoras en la terminal, como por ejemplo nos muestra en qué rama estamos y bueno, tiene algunas otras utilidades para trabajar con repositorios, ¿sí? Yo la uso mucho, pues te recomiendo que la instales si quieres. Si no, pues no pasa nada, podrás usar también el shell de Windows, sin problema. Bien, una vez que tengamos instalado Git con el Git Bash, ¿vale? Ya podemos comenzar a trabajar con repositorios en nuestro entorno local. Fíjate una cosa, y es que no necesitas tener una cuenta de GitHub todavía, ni de GitLab, ni de Bitbucket, ni nada por el estilo. Y esto es porque estas plataformas alojan repositorios. Sin embargo, no te impiden poder trabajar con Git si no tienes una cuenta. Puedes trabajar con Git en tu entorno local sin ningún problema. Y es lo que vamos a hacer de forma introductoria antes de crearnos un repositorio en GitHub y pues poder conectarlo a nuestro repositorio local. Otra cosa que quiero mencionarte es que te voy a mostrar todos los comandos y todo lo haremos a través de la terminal. En este caso no voy a utilizar ningún software de visualización ni nada por el estilo. Es mejor que te familiarices primero con la consola y sepas qué es lo que estás haciendo, y después sí que puedes usar cualquier software. Incluso hay cuando instalas Git, pues tiene una herramienta de visualización, ¿vale? Para hacer cosas de forma un poco más visual, y incluso Visual Studio Code tiene plugins para gestión de repositorios de forma un poco más visual. Pero a mi parecer es mejor que entiendas qué está pasando por detrás, ¿vale? Y por eso pues vamos a hacer todo a través de la terminal. Una vez hayas instalado Git, si abres Visual Studio Code y vienes aquí a nuevo terminal, fíjate que aquí te saldrá PowerShell o pues cualquiera, dependiendo de tu entorno, de cualquier otra terminal por defecto seleccionada. Pero si instalaste Git Bash, pues también te puede salir por aquí Git Bash, ¿vale? En el caso de que estés en Windows, me refiero. ¿Sí? Fíjate que cambia un poco aquí lo que es el look and feel de la terminal, y vamos a ver qué nos proporciona versus el PowerShell. Pero bueno, mientras lo usamos. En este caso me iré al escritorio, sí, y vamos a crear aquí pues un directorio cualquiera. Aquí ingresaré a la carpeta Git Project, ¿vale? Y aquí voy a crear pues un archivo cualquiera, por ejemplo, index.html. ¿Sí? Voy a crear aquí una estructura HTML5. Y pues ahora lo que voy a hacer es abrir esto en una instancia de Visual Studio. ¿Vale? Y así tendremos por aquí el explorador de archivos de pues todo el directorio. Venimos para acá. Y aquí estamos. Ahora bien, una de las primeras cosas que tenemos que hacer tras instalar Git en nuestro entorno, sí, es configurar información de los commits que vayamos a hacer. Ya explicaremos qué es un commit, ¿vale? Pero básicamente Git recuerda que guarda un historial de cambios en pues, los archivos y el código de nuestro proyecto. Y pues obviamente tiene que asociar a alguien con esos cambios. Así que lo primero que debemos hacer tras instalarlo es hacer un Git config global, ¿vale? Y en este caso vamos a configurar el nombre de usuario. Y aquí puedes poner algo como esto. ¿Sí? De igual forma, para el email. Por ejemplo. ¿Sí? Recuerda darle a Enter, yo ya lo tengo configurado, por eso no voy a sobreescribir mi información. Pero, pues, esto lo toma Git, ¿vale? Y lo usa como información o metadata para cada confirmación que tú hagas sobre tus archivos, y asociarla a tu nombre de usuario y a tu correo. En caso de que, pues, estés trabajando en equipo, ¿vale? Y subas esto a un repositorio remoto, cada persona del equipo sabrá quién hizo qué, cuándo. Así que esto es lo primero que tienes que hacer una vez hayas instalado Git en tu entorno local. Bien, una vez hayamos configurado entonces nuestro nombre de usuario y nuestro correo en Git,
pues podemos inicializar un repositorio en nuestro directorio de proyecto, en este caso el Git project, ¿sí? Para inicializar un repositorio nuevo, pues simplemente podemos ejecutar git init. Y automáticamente pues inicializará un repositorio en nuestro proyecto. Fíjate aquí algunos cambios. El primer cambio que podemos notar aquí es que nuestro archivo está sombreado en verde y tiene una U. Esa U nos indica, esa U es la inicial de onTracked, ¿vale? Y nos indica que el archivo no tiene seguimiento. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos, registrado en nuestro repositorio para hacer seguimiento del archivo, ¿vale? Y de sus cambios. De hecho, si nos ponemos aquí, nos dirá que el archivo index.html está sin seguimiento. Esto todo viene de la metadata del repositorio que se ha creado en nuestro directorio. Y de hecho, si te fijas aquí en el output del comando, nos dará una confirmación de que se ha inicializado un repositorio vacío de Git en un directorio oculto .git. ¿Sí? Este directorio oculto .git está aquí en nuestro Git project. Lo buscamos, ¿sí? Verás que aquí tenemos nuestro .git y aquí es donde se almacenará todo lo que es el seguimiento de los archivos de nuestro proyecto a nivel de repositorio. Ya que podemos ver que nuestro primer archivo está sin seguimiento dentro de nuestro repositorio, podemos hacer un pequeño paréntesis para explicar los tres principales estados en los que puede estar un archivo dentro de Git. En este caso, los tres estados son preparado o staged. En este caso, pues un archivo está preparado cuando hemos hecho una modificación y lo agregamos para la siguiente confirmación, ¿vale? Ya vamos a explicar qué es una confirmación. El segundo estado es modificado y es cuando tenemos archivos que hemos modificado, ¿vale? Con respecto a su versión anterior. Y el tercer estado es confirmado. Una vez que hayamos modificado el archivo y ya esté preparado para la siguiente confirmación, pues procedemos a confirmar ese cambio para poder guardar una nueva versión del archivo. Bien, estas versiones puedes verla como un snapshot en cierto tiempo, ¿vale? O en cierta versión de tu proyecto con respecto a versiones anteriores. No te preocupes mucho si esto te confunde, pues vamos a verlo aquí a nivel práctico y es mucho más sencillo de lo que parece. Ahora que tenemos nuestro archivo, ¿vale? Y nuestro archivo, pues obviamente está sin seguimiento, pues vamos a añadirlo, a prepararlo para la siguiente confirmación. Cada vez que nosotros queramos añadir un archivo o una confirmación, pues lo que hacemos es git add. Este comando recibe pues distintas formas. Si por ejemplo ponemos un punto, agregará absolutamente todo lo que esté sin confirmar todavía o sin agregar o sin seguimiento a pues la próxima confirmación. Si por ejemplo tenemos subdirectorios, por ejemplo mi carpeta, y hacemos esto, pues agregará todo lo que esté dentro de mi carpeta, incluida mi carpeta, obviamente. ¿Sí? ¿Cuál es mi recomendación? Pues que por cada archivo que tengas modificado, pues agregues archivo por archivo aquí. Por ejemplo, aquí podemos agregar el index. Si tuviésemos otra cosa, pues por ejemplo index.js y así sucesivamente, ¿vale? De esta forma, pues tu confirmación, o mejor dicho, tendrás mucho más control sobre qué vas a agregar al próximo commit a nivel de archivos, ¿sí? Y así, pues es menos probable que te equivoques si agregues algo que no quieres. Entonces, lo primero que haremos es agregar nuestro index.html para que tenga seguimiento dentro de nuestro repositorio. Aquí ya ha sido agregado y fíjate que aquí cambia de U a A, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos añadido un índice sobre el archivo, es decir, el archivo ya está siendo seguido. Ahora bien, si hacemos por ejemplo un git status, ¿vale? Veremos alguna información, veremos el estatus, de hecho, de nuestro repositorio a nivel general, ¿vale? Con respecto a los archivos y los cambios sobre ellos. Por ejemplo, lo primero que nos dice es que estamos en la rama maestra, ¿vale? Esta es la rama principal que se crea cada vez que creamos un nuevo repositorio. Y de hecho, si te fijas en git bash, aquí nos lo dice, master. ¿Sí? Ya hablaremos de las ramificaciones. De momento, pues nos dice que entonces que estamos en la rama master del repositorio. No hay commits o no hay confirmaciones todavía, ¿vale? Y tenemos cambios ya registrados a ser confirmados. En este caso, tenemos que entre nuestros cambios está un nuevo archivo, porque ya no había una referencia anterior a él, ¿vale? Por eso lo marca como nuevo, index.html. Y además nos da aquí pues una pequeña ayuda. Si queremos deshacer lo que hemos hecho, pues podemos hacer un git remove --cached de nuestro archivo o nuestro listado de archivos. Si hacemos eso, fíjate que ahora vuelve a cambiar a archivos sin seguimiento. Y si hacemos aquí un git status, nos dice que estamos
De igual forma, en la rama master no hay commits todavía y tenemos archivos sin seguimiento, en este caso el index.html, y nos dice lo contrario. Para agregar seguimiento a este archivo, pues podemos hacer un git add de nuestro archivo. Entonces ya conocemos dos nuevos comandos de Git, en este caso git add y git status. El git status es súper útil para ver el estado de nuestro repositorio con respecto a versiones anteriores y con respecto a los cambios que hemos hecho, ¿vale? En los archivos de nuestro proyecto. Entonces, añadimos el index. Ten en cuenta que hasta el momento solamente hemos agregado este archivo para la próxima confirmación. Sin embargo, no está confirmado, o por lo que es lo mismo, no está guardado de forma permanente en nuestro repositorio, ¿vale? Para confirmarlo tenemos el comando git commit. Y este comando recibe con el flag -m, ¿vale? Un mensaje, ¿sí? Este mensaje sirve para indicar qué hemos hecho en esta confirmación, ¿vale? Si por ejemplo estamos trabajando con un feature o con un bug fix de nuestro código, pues la idea es describirlo en este mensaje. Bien, a ver qué hemos hecho y para qué dentro del proyecto, y de esta forma toda la trazabilidad de las versiones y los cambios de nuestro código pues se va a hacer mucho más fácil trabajando en equipo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que podríamos llamar pues, un feature o un initial commit. Es un poco relativo, pero podemos decir así, aquí algo como que tenemos un feature y tenemos nuestra página inicial en HTML. Y esto lo que hará es confirmar, ¿vale?, nuestro cambio en el repositorio, ¿vale?, actualizar la rama master y pues insertar todos estos cambios en pues, el historial de cambios de nuestro proyecto. Fíjate que ahora nuestro archivo index.html volvió a la normalidad, ya no está ni en verde ni tiene pues ninguna sigla al lado. Y esto es porque ya el repositorio está al día, estamos al día con la rama master en este caso, ¿sí? Ahora bien, fíjate la forma que tiene mi mensaje. Al final del vídeo te voy a presentar pues, algunas buenas prácticas a nivel de repositorios, pero te voy adelantando que una muy buena práctica es pues, que todos los mensajes que tengamos en el repositorio se escriban o se redacten en inglés. Si estás trabajando en tu local y estás haciendo pruebas, pues no pasa nada, los puedes hacer en español por motivos de práctica, ¿vale? Estos comandos iniciales los vamos a utilizar muy seguido trabajando en cualquier proyecto. Así que pues vamos a ver qué pasa cada vez que hacemos un cambio. Por ejemplo, aquí en mi body, si yo quiero aquí crear, por ejemplo, un section, ¿vale? Fíjate que pues tengo aquí que Visual Studio me indica que este bloque de código ha sido cambiado con respecto a la versión anterior que ya estaba en Git. Fíjate entonces que en este caso Git funciona como justamente eso, un controlador global dentro de nuestro proyecto para indicarnos qué es lo que ha cambiado con respecto a lo que está ya confirmado en el repositorio, presentándonos pues ayudas visuales, entre otras cosas. Y por aquí, ahora tenemos un nuevo estatus aquí en nuestro árbol de archivos. En este caso nos indica que el index.html ha sido modificado y ahora tenemos una M. Hacemos aquí un git status. Nos dirá que nuestro archivo está o ha sido modificado, ¿sí? Podemos descartar los cambios con un git restore, ¿vale?, de nuestro index, o podemos añadirlo de nuevo para confirmación, ¿sí?, si queremos confirmar los cambios en un futuro. Por ejemplo, hacemos aquí git restore index. Fíjate que nuestro archivo vuelve a su estado original y no ha pasado nada. Si hacemos un git add index y un git commit, ya tenemos un nuevo cambio confirmado en nuestro repositorio. Así que tenemos ya dos cambios sobre el mismo archivo. Es el flujo de trabajo normal. Por cada cambio que tú hagas o cada archivo que crees, pues para poder confirmarlo en el repositorio, en la rama en donde estés actualmente, pues simplemente haces un git add para añadirlo y un git commit para confirmar los cambios que tenga ese archivo. De igual forma, cada vez que edites un archivo, pues haces un git add y un git commit luego para confirmar esos cambios. Fíjate en algo interesante, y es que cada vez que nosotros hacemos un commit, además de pues, la información del mensaje, ¿sí?, nos da en qué rama hemos hecho el commit, la confirmación, y además nos da por aquí un hash, ¿vale? Esto es un identificador del commit y luego podemos volver atrás, en caso de que queramos ver los cambios de un commit específico, podemos volver a esa versión del proyecto para ver los cambios de ese commit, ¿vale? Cosa que es súper útil, ¿sí? Y además, pues nada, nos dice que un archivo ha cambiado, pues ha tenido X cantidad de inserciones a nivel de líneas de código y pues si hemos borrado algo, pues también nos lo dice.
¿vale? En este caso, pues es una comparación básicamente de cantidad de cambios entre el archivo anterior y el nuevo, ¿vale? O la versión del mismo archivo anterior y la versión nueva. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuáles han sido los cambios, bien, en nuestro repositorio, ¿vale? Todos los cambios que hemos hecho hasta ahora, ¿cómo podemos listarlos para saber, por ejemplo, si queremos volver a una versión anterior, para saber cómo volver a ella? Para ello tenemos el comando git log, ¿sí? Esto nos da un log de nuestro repositorio. Si te fijas aquí, pues nos da que en master pues hemos tenido todo este historial de repositorios. Por ejemplo, el último repositorio fue una nueva sección en la web, mientras que el segundo fue pues el commit inicial, ¿vale?, de la página HTML inicial de nuestro proyecto. Además, nos da la información que configuramos al inicio con git config, ¿vale?, del autor del commit, el correo del autor, ¿vale?, por si queremos contactarlo, y la fecha exacta de cuándo se hizo ese cambio, cuándo se confirmó ese cambio en el repositorio. Aquí podemos salir con Q, ¿vale? Si das Q, pues sales de este log en caso de que se te presente de esta misma forma. En el caso de que queramos ver el log de una forma un poco más cómoda, podemos hacer algo como git log y le pasamos un flag oneLine. ¿Sí? OneLine, ¿vale? Y aquí pues nos dará un resumen de cada uno de los commits junto con su hash. En este caso, aquí tenemos el hash o el identificador del commit, seguido de pues el commit que hemos hecho. En este caso sería el último, ¿vale? Que en este caso esto lo que nos indica es que estamos aquí. Aquí es donde estamos a nivel de estatus en la rama master de nuestro repositorio. Bien. Y el mensaje de este commit donde estamos es new section in web. Y podemos volver a este commit si lo queremos. Por ejemplo, aquí podríamos copiar este hash, ¿sí? ¿Y cómo volvemos a ese estado en nuestro repositorio? Haciendo un checkout. El git checkout nos sirve para movernos entre, digamos, el historial de cambios de nuestro repositorio y también para movernos entre ramas de nuestro repositorio, ramificaciones de nuestro repositorio. Ya te he comentado que estamos por defecto en la rama master, que es la primera rama o la primera línea que se crea, ¿vale?, cuando inicializamos un repositorio, pero podemos crear más y de hecho es buena práctica y es una práctica usual crear más ramas. Ya vamos a ir ahí, ¿vale? Ya vamos a llegar ahí, pero de momento pues supongamos que estamos trabajando en una sola rama y que queremos cambiar de commit, de confirmación, ¿vale? Queremos ir a un commit anterior para ver qué era lo que había allí, ¿sí? Hacemos un git checkout y le pasamos el hash. ¿Sí? Si te fijas, aquí hemos vuelto. ¿Sí? Ya no está aquí la sección en nuestro archivo. Hemos vuelto y estamos ahora en esa versión de nuestro archivo, ¿sí? En la versión que tiene ese commit. Esto es súper útil porque así puedes ver los cambios y puedes ir iterando sobre los cambios. Y si necesitas hacer un rollback o algo, pues puedes hacerlo de esta forma, ¿vale? Como, por ejemplo, fíjate lo que nos dice aquí. Estamos ahora en lo que es el commit, ¿vale? Y aquí podemos hacer cambios experimentales. Y si lo necesitamos, podemos crear una rama, ¿vale?, a partir de este punto, ¿sí? Y luego, pues, esa rama la podemos mezclar a la rama principal, que sería la master, para sobreescribir su estado si es necesario. Ya luego hablaremos de qué es la sobreescritura, de cómo mezclar ramas y todo lo demás. En el caso de que quieras volver a master, pues simplemente hacemos un git checkout master. Y ya estamos de nuevo en la última versión de nuestro archivo. Ahora bien, esto de usar hash de commits para volver a una versión específica de nuestro código no es muy cómodo, ¿vale? Sobre todo porque pues, el hash lo crea Git, así que tenemos que estar consultando el log o pues si estamos trabajando con un repositorio remoto, pues consultar la página del repositorio para poderlo ver de forma más cómoda. Otra cosa que podemos hacer es hacer un tag, bien, una etiqueta de versión, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quiero que ahora mismo lo que tengo en master, digamos que ya es una versión estable de mi aplicación, ¿vale? Y quiero hacer una etiqueta allí para yo poder volver a esa versión en caso de que en una versión futura, pues, no sé, haya un bug o el sistema no esté estable y tenga que hacer un rollback del código completo a una versión estable. Yo puedo hacerlo con el comando git tag, ¿vale? En este caso vamos a crear una versión, para ello pues le damos un nombre, por ejemplo, v1. Al crearla, pues podemos ahora listar todas las tags, todas las etiquetas que tenemos en el repositorio con git tag sin más, ¿vale? Y ya aparecerá nuestra etiqueta v1. Y si queremos volver a esa versión, pues podemos hacerlo. Vamos a simularlo. Por ejemplo, supongamos que aquí en mi section yo tengo un h1. ¿Sí?
Hago mi cambio, pues lo confirmo, lo agrego, perdón. Lo confirmo. ¿Sí? Y ahora supongamos que pues este H1 está mal y yo realmente quiero volver a ver lo que tenía en la versión 1 estable de mi web, o simplemente quiero volver a la versión estable para ver qué código tenía en ese momento. Pues hago un git checkout a v1, ¿vale? Y si te fijas, pues ya tenemos aquí el código de nuestra versión 1. Es como volver al commit específico, ¿vale? Pero pues a través de un tag que es mucho más cómodo. Queremos volver a master. Hacemos de nuevo un git checkout a master, ¿vale? Y si queremos ver todo el historial de master, pues hacemos un git log online de master, ¿sí? Y si te fijas, aquí tenemos pues nuestro tag en la versión 1. Ya sabemos que este es el commit al que apunta esa etiqueta de versión 1 de nuestra aplicación. En caso de que queramos borrar el tag por alguna razón, pues hacemos un git tag -d de delete v1. ¿Sí? Y aquí pues nos confirma que ya hemos borrado la etiqueta. Si hacemos un log de nuevo, ya no tendremos la referencia a esa etiqueta. Hay otro comando que nos permite ver, por ejemplo, la diferencia entre un commit y otro. Por ejemplo, vamos aquí un git log one line de master, ¿sí? Y tenemos pues nuestro historial de commits. Supongamos que yo quiero ver la diferencia que hay entre este commit y este. Esto lo puedes hacer también con los tags, ¿vale? Porque en el caso de que, pues, como borré el tag, pues no pasa nada. Lo vamos a hacer con los commits, ¿sí? El comando es git diff. Y aquí pues yo le puedo pasar, por ejemplo, dos tags para ver la diferencia de versiones entre una etiqueta y otra, por ejemplo. O, lo que es lo mismo, pues entre dos commits. Supongamos que aquí yo quiero ver, por ejemplo, la diferencia entre el commit F8DA546 y el commit C013-449, ¿vale? Y aquí pues lo que me muestra en consola, vamos a expandir esto un poco, es pues básicamente, perdón, la diferencia entre ambos commits, ¿sí? En uno pues teníamos solamente el body, mientras que en el otro pues añadimos una sección al body, ¿sí? Lo que hemos visto hasta ahora está muy bien si todo va como se espera, pero obviamente nos podemos equivocar. Entonces, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Por ejemplo, supongamos que aquí, no lo sé, yo hago aquí un cambio cualquiera, ¿sí? Y supongamos que yo lo quiero deshacer, ¿vale? Hay distintas formas. Por ejemplo, lo primero que puedo hacer es simplemente borrar esa línea y ya está. Pero supongamos que el cambio es mayor y no quiero borrar línea por línea. Pues el mismo git nos dice aquí, en la consola, cuando hacemos un git status, qué podemos hacer para descartar los cambios. En este caso, pues podemos hacer un git restore de nuestro archivo. ¿Sí? Ahora, esto en caso de que no hayamos añadido el archivo a la próxima confirmación. ¿Qué pasa si ya lo añadimos? Volvamos a hacer aquí el cambio. Y supongamos, guardo. Y supongamos aquí que yo añado el archivo para la próxima confirmación. Hago un git status. ¿Sí? Me dice que está modificado el archivo. Y también me dice qué pasa si quiero deshacer esto, ¿vale? En este caso utilizaríamos un git restore --staged de nuestro archivo. ¿Sí? Y en este caso lo que deshacemos, ¿vale? Es pues justamente el add. El cambio sigue estando aquí, pero deshacemos el add y pues ya podemos modificar los cambios o deshacerlos para volver a añadir el archivo cuando ya esté bien. Ahora supongamos que vuelvo a añadir esto, ¿sí? Y quiero no solamente deshacer el add, sino que también quiero deshacer el cambio. Pues en este caso lo que podemos hacer es un git reset head, ¿vale? Cuando indicamos head, lo que indica es a la rama actual, ¿vale? Apunta a la rama actual activa, ¿vale? Que en este caso es master, ¿sí? Es decir, que aquí estamos apuntando y haciendo un reseteo hacia lo que es el estado actual de mi archivo, en este caso, en la rama activa, que es master, ¿vale? Y aquí lo tienes. Y volvemos a deshacer el add. Y aquí podemos hacer un checkout de index.html. Y esto lo que hará será un checkout al head, ¿vale? Al estado de la rama master,
pues de nuestro index.html. Estas son dos formas de las tantas que hay para deshacer estos cambios en caso de que nos hayamos equivocado tras hacer el add. Ahora bien, vayamos al próximo paso, ¿vale? O al próximo escenario, que es cuando nos equivocamos una vez tengamos la confirmación. Por ejemplo, aquí volvemos a poner un h2, un cambio, hacemos un git add y confirmamos. No sé. Sí. Aquí ya confirmamos y resulta que queremos deshacer esa confirmación. Para estos casos tenemos el comando revert, ¿vale? Volvemos a pasarle en este caso el head para la rama inicial. Y aquí nos abrirá un editor por defecto donde veremos pues, la opción de pues, cambiar o agregar, mejor dicho, un mensaje para pues, esta acción, para revertir el último commit. ¿Vale? Si lo queremos dejar tal cual está, lo dejamos así tal cual, escribimos dos puntos Q en este caso para salir del editor y ya está. ¿Vale? Si no queremos cambiar nada del mensaje y simplemente queremos que haga la reversión, ¿vale? Del commit, pues hacemos un git revert head y le pasamos aquí no edit. ¿Sí? Y ya está. Y si te fijas, pues ya hemos quitado por aquí el cambio del último commit. Hacemos un git status. Todo está limpio, es decir, no hay nada por allí pendiente y se hizo la reversión. Y además, pues en el histórico de nuestro repositorio se mantiene esa reversión, ¿vale? Esto es súper importante porque así pues puedes ver exactamente qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha revertido de pues los cambios en nuestros archivos. Fíjate que aquí tenemos el commit, el random change, y aquí la reversión, que es donde estamos ahora, de ese random change. Ahora bien, supongamos, o pongámonos en otra situación en la que, de hecho, lo que queremos hacer es arreglar un commit. Supongamos aquí que, por ejemplo, yo hago un cambio, algo como, h2, y aquí pues hago un git add de mi index, ¿vale? Y lo confirmo. ¿Sí? Pero supongamos que se me olvidó agregar algo al commit. Resulta ser que para mi commit yo quería agregar otro cambio, por ejemplo aquí un h3. ¿Cómo hacemos para agregarlo al mismo commit que ya confirmamos, que ya enviamos para pues que estuviese registrado en nuestro repositorio? Pues simplemente podemos hacer un git commit, un git add primero, ¿vale? El index, y luego hacemos un git commit, pero con la palabra amend, ¿vale? Seguido en este caso por el mensaje con "-m", y ya estaría, ¿sí? Estaría en el mismo commit, ¿vale? Que hemos hecho anteriormente, solamente que estaría corregido o esto estaría agregado. No crea un commit adicional, en este caso simplemente hace un amend sobre el commit inmediatamente anterior. Comencemos con una de las bases del trabajo en equipo en Git, que son las ramas. Hasta ahora hemos trabajado solamente en la rama master, ¿sí? Que es la rama principal que crea nuestro repositorio cuando lo inicializamos. Ahora bien, lo usual es que la rama master sea para la versión de nuestra aplicación que va a ir a producción, ¿sí? Entonces, ya me dirán cómo hacemos para trabajar en desarrollo. Pues generalmente se crea una rama develop, y para crearla pues podemos tomar un pequeño atajo y hacer un git checkout con el flag "-b". Este "-b" indica una rama, ¿vale? Y en este caso, si no existe, crea la rama. Así que aquí estamos haciendo un atajo entre crear una rama y además movernos hacia ella, ¿sí? Hacemos un git checkout "-b" a develop y aquí creamos la rama y además tenemos que ya estamos dentro de la rama develop, o sobre la rama develop. Hacemos un git branch. Aquí listamos todas las ramas que tenemos. En este caso estamos en develop y de hecho está sombreada y con un asterisco indicándonos que estamos allí. Y tenemos la rama master. Si queremos movernos entre ramas, pues hacemos un git checkout, por ejemplo, a master. Y ya está, ¿vale? Recuerda que el flag "-b" es para crearla, además de moverse. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando normalmente en equipo, tenemos una rama master y una develop, por lo menos esas dos, ¿vale? Como ramas principales. En develop va la versión de la aplicación que está en desarrollo, sin embargo, con todos los features ya listos para probarse. Y una vez que la versión de develop sea aprobada,
pues se hace un merge, una mezcla del código hacia master, ¿vale? Para poder publicar eso en producción. Y a partir de ahí pues se crea una versión y otro tipo de cosas. Ahora bien, cada vez que nosotros vamos a agregar, por ejemplo, un feature, vamos a solventar un bug, es decir, hacer un bug fix, etc., lo ideal y lo que se suele hacer como buena práctica es crear una rama que parta de la base, ¿vale? En este caso que parta de develop. Todas las ramas que creamos, de hecho, parten del código que está en la rama donde estamos actualmente. Si yo creo aquí una rama desde develop, la nueva rama tendrá el código que tiene develop y a partir de ahí yo puedo en esa rama pues trabajar y hacer lo que yo quiera sin afectar a develop ni a master. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera aquí agregar un feature, haría un git checkout -b y tengo una rama, por ejemplo, feature my new feature. ¿Sí? Y ya yo estoy en otra rama, ¿vale? Y aquí pues puedo comenzar a trabajar como me plazca. Por ejemplo, aquí vamos a añadir un párrafo con un lorem ipsum. ¿Sí? Y aquí está. Ahora voy a añadir el index y a confirmar el cambio. Ups. Este cambio lo hemos confirmado y realizado en la rama feature my new feature. Eso quiere decir que si yo regreso a develop, mi rama develop no tiene ese cambio, ¿vale? Esto es una de las cosas más importantes a nivel de trabajo en equipo en Git y es por esto que podemos trabajar en equipo, ¿vale? Cada quien puede tener una rama donde está desarrollando un feature distinto, mientras que las ramas bases se mantienen estables todas. Y se va mezclando código a medida que vayamos terminando estos features o estos bug fix. Vamos a volver a nuestra rama, ¿sí? Ahora bien, otro escenario muy común cuando estamos trabajando con ramas y pues en un equipo de desarrollo y tal, es que, por ejemplo, tengamos aquí, qué sé yo, algún cambio X. ¿Sí? Lo tengamos a medias y de repente, pues qué sé yo, un compañero de trabajo nos pide ayuda en su rama para pues modificar alguna cosa, ¿vale? Entonces, queremos tener esto, pero todavía no está listo para confirmación y no queremos hacer luego un commitment ni nada por el estilo, ¿sí? Pero necesitamos cambiarnos de rama para poder ayudar a este compañero. Pues Git tiene algo llamado Git Stash. ¿Sí? Cuando hacemos el Git Stash, lo que hace Git es guardar esto en una pila, ¿vale? Un stash temporal que nos permite movernos entre ramas luego para después volver aquí y aplicar de nuevo los cambios que tenemos guardados en stash, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Ahora bien, hay cosas a tener en cuenta en este caso, ¿sí? Cuando hacemos un git stash, por defecto solamente agrega al stash los archivos modificados que ya, pues, ya tengan seguimiento por nuestro repositorio. Es decir, si tenemos aquí un archivo nuevo en el proyecto que no tiene seguimiento todavía, es decir, no hemos hecho un git add de ese archivo, el stash no lo va a guardar. Si lo quisiéramos guardar, por ejemplo, tendríamos git stash -u para agregar a nuestro stash, en caso de que hayamos creado aquí un archivo, pues ese archivo nuevo, ¿sí? Ahora supongamos que aquí, pues hacemos un checkout a develop, ¿vale? Ayudamos a nuestro compañero, todo se ha resuelto bien y volvemos a nuestra rama. Y ahora queremos volver a aplicar lo que ya teníamos guardado en el stash, ¿sí? En este caso hay dos formas de hacerlo. La primera es git stash pop. En este caso, si te fijas, pues lo que he hecho es volver a aplicar los cambios que teníamos almacenados en el stash, ¿vale? Y además los ha eliminado del stash, ¿sí? Podemos tener más de un stash además. Si queremos verificar cuántos stash tenemos o cuáles son los stash que tenemos, podemos hacer un stash -list. Perdón, esto no es un flag, es git stash, perdón, list, la costumbre. ¿Vale? Y en este caso pues no tendremos nada. ¿Por qué? Porque el comando pop lo que hace es sacar lo que tengamos en el stash y pues obviamente elimina el stash. Ahora bien, si queremos hacer devolver, perdón, los cambios, en este caso supongamos que tengo aquí otro cambio. Un input de tipo texto, id test, ¿vale?
y hago un git stash de esto. Y resulta que ahora quiero aplicar los cambios, pero sin sacarlos del stash, puedo hacer un git stash apply. Y ahora tendré de nuevo mis cambios aquí. ¿Sí? Y además, si hago por aquí un git stash list, ¿vale? Tengo aquí todavía el stash con pues, los cambios que tenía guardados en el stash anteriormente, que son estas dos líneas. ¿Sí? Si tengo más de un stash y quiero aplicar solamente ese stash, puedo hacerlo a través de este identificador. Por ejemplo, git stash. Si quiero sacar esto y aplicarlo a mi código, puedo hacer algo como esto. Vamos a borrarlo. Y hacer un git stash pop de stash at, en este caso, 0. Perdón. Me he pegado aquí un typo. ¿Vale? Y en este caso estoy sacando el stash específico con este identificador, stash at 0. ¿Sí? En el caso de que tengamos más de un stash, pues podemos controlarlo de esta forma. Otra cosa que podemos hacer que es súper útil es crear una rama a partir de un stash. Por ejemplo, esto sería algo como git stash, por ejemplo, branch, el nombre de nuestra rama, feature, my stashed feature, ¿vale? Y luego señalamos el stash, en este caso sería algo como stash, pongamos at 0. ¿Sí? Y esto va a crear una rama feature my stashed feature, con los cambios almacenados en este stash, ¿vale? Esto es súper útil por si queremos luego, qué sé yo, nos olvidamos un stash, nuestra rama pues se elimina y tal, y queremos crear otra nueva, pues lo podemos hacer a partir de aquí. Y por último también podemos limpiar nuestro stash. Si queremos, por ejemplo, eliminar un stash que tengamos en la lista, podemos hacer un git stash drop de, por ejemplo, stash at 0, ¿vale? Y esto eliminará solamente el stash 0. Esto puede ser 1, puede ser 2, dependiendo de cuántos stash tengamos en la lista, ¿sí? Y si queremos eliminarlos todos, pues git stash clear. Y ya está. Una vez entonces tenemos todo el código como nos gustaría, pues simplemente volvemos y añadimos nuestro index, hacemos nuestro commit y ya estaría confirmado. Otro comando súper útil, sobre todo cuando trabajamos en equipo, pero ojo, esto debería aplicarse en ciertos casos nada más, ¿vale? Porque puede generar confirmaciones duplicadas y otro tipo de cosas, ¿vale? Pero algo súper útil es el cherry pick. Pongámonos en un caso particular. Supongamos que alguien ha hecho un merge sobre develop, ¿vale? Y pues a partir de aquí, qué sé yo, aquí alguien ha creado un footer. ¿Sí? Y este footer resulta que es parte del feature que nosotros estamos desarrollando en una rama aparte y queremos traernos el commit de ese footer, ¿vale? Supongamos que aquí yo hago una confirmación. ¿Sí? Y tenemos aquí en develop, pues que hemos confirmado un footer, ¿vale? Confirmado un cambio con un footer. Y supongamos que yo me quiero llevar ese cambio a mi rama, ¿vale? De feature porque lo necesito allí. Porque estamos trabajando en el mismo código, estamos compartiendo código dos desarrolladores y pues necesito ese commit para pues continuar con mi desarrollo. Simplemente puedo coger aquí el hash del commit, irme a mi rama, ¿sí? Y aquí hacer algo como git cherry pick y le paso el hash del commit. Perdón. ¿Sí? Y si te fijas, por aquí, ahora tenemos el footer acá. Y si hacemos por aquí un one-line, ¿vale? Fíjate que ahora nuestra rama feature, my new feature, tiene un commit nuevo que es el footer,
Es decir, nos trajimos el commit, la confirmación de develop hacia nuestra rama, ¿vale? Esto es súper útil para cuando queremos, como les digo, tener aquí o traernos confirmaciones de otras ramas cuando trabajamos en un mismo feature junto con otros desarrolladores, ¿vale? Es una especie de sincronización, pero de cosas muy específicas, en vez de hacer una mezcla de absolutamente todo en lo que estén trabajando. Es súper útil para estos casos. Ahora bien, supongamos que ya tenemos todo nuestro feature listo, ¿vale? Y ya está listo para ir hacia develop y pues que el equipo de QA, por ejemplo, coja el código actualizado de develop y lo pueda probar en un entorno simulando un entorno de producción, ¿sí? Que sería lo normal. ¿Cómo mezclamos nuestro código de feature, my new feature, en develop? Pues primero que nada, nos aseguramos de que ya hemos subido todo aquí, todo está confirmado, pues hacemos un git status y sí, todo está limpio. Vale, pues vamos ahora a develop, ¿vale? Nos aseguramos de que aquí todo está bien también, ¿vale? Todo está limpio. Y vamos a hacer el merge de nuestro feature. Para ello tenemos el comando git merge seguido de la rama que queremos traernos, ¿vale? Que queremos mezclar. Y al hacer esto, pues actualizamos nuestra rama develop, ¿vale? Y si te fijas ahora, tenemos aquí el label, el input y el párrafo con el lorem ipsum que teníamos en nuestro feature, ¿sí? Y de esta manera ya nuestro código en develop está actualizado. Y develop tiene ahora todos nuestros features. Ahora bien, si hacemos, por ejemplo, un git branch, seguiremos teniendo feature my new features. Una buena práctica es que una vez que una rama se ha cerrado porque ya ha sido mezclada, pues obviamente para evitar tener, a menos que nos interese, obviamente, pero si ya no vamos a hacer absolutamente más nada con esa rama, pues lo que podemos hacer es un git branch -d feature y ahora tenemos nuestro repositorio limpio y no tenemos ramas muertas. A la hora de entregar un repositorio de un proyecto, ¿vale? Asegúrate siempre de borrar todas las ramas que ya no se usen, ¿vale? De dejarlo solamente con develop master. Si tienes otra rama base, como por ejemplo una rama QA o algo por el estilo, pues también dejarla, ¿sí? Pero lo ideal es que lo entregues sin ramas muertas, es decir, ramas de features o de bugfix que ya no se vayan a usar porque el código ha sido mezclado. Ahora bien, estas mezclas, como suele ser, como el repositorio, mejor dicho, suele ser mantenido o suele ser utilizado por un equipo de desarrollo, no una sola persona, ¿vale? Estas mezclas, como hay varios mezclando features, ¿vale? Suelen tener conflictos, bien, suelen dar u ocasionar conflictos cuando vamos a hacer un merge. Es totalmente normal. Y resolver conflictos es relativamente sencillo si lo hacemos con calma y sabemos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a tratar de simular un conflicto aquí. Por ejemplo, voy a hacer una nueva rama. Y supongamos que tenemos esta rama aquí, nueva para hacer un nuevo feature, ¿sí? Pero además, supongamos que llegó otro colega, otro desarrollador que está trabajando en el mismo proyecto y a develop mezcló, pues, cualquier otra cosa. Supongamos que ha mezclado aquí en el párrafo, ¿vale? Le ha cambiado el texto a texto de prueba, ¿vale? Esto lo ha hecho en otra rama y lo ha mezclado en develop. Por cuestiones demostrativas, pues lo voy a hacer directamente aquí en develop. ¿Sí? Entonces, develop está ahora con otro commit, ¿vale? Mientras nosotros estamos trabajando en nuestro feature, ¿sí? Y supongamos que mi feature pues también implica cambiar este párrafo, que ya ha cambiado otro desarrollador y ha mezclado hacia develop. Y aquí pues podemos poner texto de mi feature, ¿sí? Añadimos bien, y confirmamos. Y ahora supongamos que queremos mezclar esto en develop. Pues vamos a develop, develop, ¿vale? ¿Sí? Y queremos traernos ahora nuestro nuevo feature con un merge. Aquí lo primero que nos va a aparecer es un conflicto. Esto es muy común, ¿vale? Cuando estamos trabajando en equipo no pasa nada. Lo primero que nos dice, o sea, lo que tenemos que ver es lo que nos dice Git y también lo que tenemos en Visual Studio, que tiene ayudas visuales bastante útiles, ¿sí? Lo que nos dice Git aquí es que él trata de hacer una mezcla automática, ¿vale? Lo primero que trata de hacer Git es una mezcla automática.
Si la mezcla se puede hacer de forma automática, es decir, no hay bloques de código iguales editados, ¿vale? O mejor dicho, no se han editado los mismos bloques de código entre ambas versiones, ¿sí? No va a pasar nada. Pero si sí que se han editado los mismos bloques de código, pues lo que hará Git es señalarnos que ahí hay un conflicto, ¿sí? Y nos dará opciones para solventarlo, ¿vale? Aquí, pues lo primero que nos dice la consola es que hay un conflicto en el contenido y pues hay un conflicto de mezcla en el index.html, ¿vale? Por lo que la mezcla automática ha fallado y deberemos de arreglar el conflicto y después confirmar el resultado. Si vamos directamente al código, fíjate que nos salen algunas señalizaciones, ¿sí? Git añade esto a el archivo para indicarnos dónde están los conflictos. Los posibles conflictos se pueden tener. Pueden haber muchos en un mismo archivo o incluso en distintos archivos, ¿vale? La manera de solventarlos es igual para todos. Entonces, tenemos por aquí que, en este caso, el texto de prueba está en el head. ¿Cuál es el head? Recordemos, develop, porque estamos en develop, ¿vale? Y fíjense que aquí nos da un estatus de merging, es decir, estamos en un proceso de mezcla, ¿vale? Todavía no ha terminado el proceso, ¿por qué? Porque estamos detenidos por un conflicto. Entonces aquí nos dice que estamos, el cambio, mejor dicho, nos muestra los dos cambios, ¿sí? El primer cambio es el del head, que es el cambio que está en develop, que es donde estamos justamente ahora, y el segundo cambio, ¿vale? Viene de feature my awesome feature, que es el cambio que está tratando de venir, ¿vale? Desde esa rama, ¿sí? Y aquí Visual Studio nos da algunas ayudas visuales. Podemos aceptar el current change, el cambio actual, que es el que está en develop, o aceptar el incoming change, que es el cambio que viene de mi rama, o incluso podemos aceptar ambos o compararlos, ¿vale? En mi caso, pues podríamos aceptar ambos o podríamos aceptar el que viene de mi nueva rama. Va a depender del contexto, obviamente, de tu proyecto, ¿sí? Si tu conflicto viene dado por un bloque que ha desarrollado otra persona de tu equipo, ¿vale? Si no entiendes lo que se está haciendo o no sabes si deberías quedarte con tu bloque o con su bloque, lo más sensato de hacer es pues reunirte rápidamente con él, preguntar y pues ver con qué bloque, si aceptan los dos bloques o si se quedan con el suyo o con el tuyo. En este caso supongamos que a mí, por la naturaleza de mi proyecto, pues quiero reemplazar el texto de prueba por el texto de mi feature, ¿vale? Así que acepto el cambio de entrada, ¿vale? Que viene de mi rama. Para continuar con el merging, ¿vale? Con la mezcla, pues tengo que confirmar el cambio. Así que hago un git add index, confirmo, ¿sí? Y ya está todo limpio y todo en orden. Creo que no guarde el archivo. A ver. Y hacemos un git log online, ¿vale? Tenemos aquí el commit de la solución del conflicto y pues el último commit que fue después de guardar el archivo y ya estaría. Esta es la forma usual en la que podemos solucionar un conflicto. Repito, los conflictos pueden estar en varios archivos o en uno solo o tener varios conflictos en el mismo archivo y se solventan de esta manera. Así que cuando veas un conflicto o varios, no te desesperes, simplemente ve revisándolos uno a uno, aplica la solución coherente o que aplique bajo el contexto de tu proyecto y luego pues recuerda así añadir y confirmar los cambios para poder marcar el conflicto como solventado. Ahora bien, todos los comandos que hemos aplicado han sido aplicados en nuestro repositorio local. ¿Qué pasa si ahora queremos alojar el repositorio, ¿vale? En pues una plataforma como por ejemplo GitHub? Pues es muy sencillo, ¿sí? Tendremos que ir primero a GitHub, a nuestro perfil de GitHub, ¿vale? Creamos un nuevo repositorio. En este caso pues podemos llamarlo git test, ¿vale? En este caso no he señalado ninguna de las otras opciones, dependiendo del caso de tu repositorio, si es nuevo, si no, etcétera, pues puedes marcar una u otra. Y aquí pues nos dará instrucciones para cada caso. Por ejemplo, si no tenemos todavía un proyecto creado o si ya tenemos un proyecto creado y lo que queremos es asociarlo a nuestro repositorio, que es nuestro caso. Para asociar nuestro proyecto existente al repositorio, añadiremos un remote, ¿vale? Un remoto. Para añadir un repositorio o un origen remoto,
tenemos que ejecutar el comando git remote añadir o add con un alias, seguido de un alias. Este origin puede ser cualquier alias que tú quieras, y la URL de nuestro repositorio creado. Podemos copiar esto directamente y lo ponemos por aquí. ¿Sí? En este caso, pues como ya tenemos ramas y tal, pues no haría falta en este caso renombrar la rama master a main, ¿vale? Y ya podemos ejecutar un nuevo comando de git que sería git push. Por ejemplo, supongamos que yo quiero subir la rama develop a mi repositorio remoto, pues yo haría un git push origin, ¿vale? Es decir, el alias que hemos definido, recuerda, aquí. Es decir, literalmente empujamos a nuestro repositorio remoto, lo que sea que contenga la rama develop. En nuestro repositorio remoto se crea esa rama, ¿vale? Y obviamente se sube todos los archivos o todos los cambios que hayamos aplicado. Aquí hacemos un refresh. Tenemos por aquí nuestro index.html en la rama develop. En este caso solamente hemos hecho push de develop, por lo que aquí no saldrá ni master ni nuestro feature, por ejemplo. Ahora bien, todos los comandos que hemos ejecutado pues sirven para trabajar con repositorios locales y remotos, ¿vale? De hecho, todo lo harás en local hasta que sea el momento de subir. ¿Qué pasa si tú quieres actualizar desde un repositorio remoto? Pues simplemente haces un git pull. Esto pues te traerá todo lo que esté en el repositorio que tengas como remoto. También puedes, por ejemplo, especificar git pull origin develop, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí pues nos dirá que ya estamos al día con la rama remota. Otro comando útil para cuando tenemos un repositorio remoto, sobre todo para sincronizar las ramas que están creadas allá, porque puede ser que compañeros tuyos de desarrollo hayan creado ramas que tu repositorio local no conoce todavía porque no las ha descargado de allá, es git fetch. Esto pues simplemente se trae toda la metadata del repositorio remoto hasta tu repositorio local, sincronizando así todas las ramas y todo lo demás. No aplica nada, ¿vale? Es decir, no aplica ningún cambio, solamente se trae toda la actualización a nivel de metadata de tu repositorio remoto. Y de esa forma pues ya tú puedes aquí moverte entre las ramas que existen en el repositorio remoto. ¿Sí? Ahora bien, ten en cuenta lo siguiente. Cada cambio que tú hagas aquí, cada commit que tú hagas, siempre estará en local. Hasta que tú no hagas un push de esos cambios, eso no estará en el repositorio remoto. Y otra cosa a tener muy en cuenta es que si, por ejemplo, nosotros creamos aquí un nuevo archivo y lo añadimos, por ejemplo, a nuestro repositorio, ¿sí? Si por una cosa o por otra queremos luego eliminar este archivo, pongamos que aquí hacemos un remove de index.js, ¿vale? Y hacemos aquí un git status. Recuerda que esto también es considerado un cambio, ¿vale? A nivel de repositorio, así que tenemos que hacer un commit de este delete, ¿vale? Si hacemos aquí un git add index.js y un commit, ¿vale? Ahí estaremos confirmando el borrado de ese archivo hacia el repositorio. Todo lo que hagamos a nivel de cambios de estructuras, de movida, o sea, mover un archivo de una carpeta u otra o todo lo demás, es considerado un cambio dentro del contexto de tu repositorio, así que tienes que confirmarlo, ¿vale? Ojo con eso. Hay otras dos cosas que son súper útiles para el uso de repositorios remotos. Lo primero es el archivo README, ¿sí? El repositorio, cuando lo creas, te da la opción de crear este archivo README directamente, ¿vale? A través del asistente de GitHub, por ejemplo. Sin embargo, no lo creé para poder explicarles, pues, qué es aquí mismo, ¿sí? El archivo README, fíjense que tiene una extensión MD, esto es de Markdown. Si no conocen la sintaxis de Markdown, aquí en el canal, pues, tengo un tutorial de Markdown desde cero. Entonces, ¿qué tiene que ver el archivo README? GitHub, Bitbucket y otras plataformas que alojan repositorios bajo Git, ¿vale? Toman por defecto o leen por defecto el archivo README, ¿vale? Con este nombre y esta extensión
como pues la documentación de tu repositorio, ¿vale? Y aquí tú puedes agregar, pues por ejemplo, una descripción de tu proyecto. Por ejemplo, para crear un título, pues podemos hacer algo como esto. ¿Sí? Y pues aquí una descripción. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros lo subimos al repositorio remoto, fíjate que aquí el proceso de subida es el mismo que hemos estado aplicando durante todo el video. Añadimos el README, lo confirmamos. Y ahora hacemos un push. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué cambia a nivel de nuestro repositorio. Fíjate que aquí pues solamente tenemos aquí el index.html y si actualizamos tenemos el README, pero además, como te había dicho, pues GitHub y otras plataformas pues leen directamente este README y pues ahora sirve como documentación de nuestro repositorio para mostrar aquí, ¿vale? Será, digamos, nuestra entrada o nuestra documentación de entrada para todo aquel usuario que quiera saber de qué va el proyecto, ¿vale? Lo otro que tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos con repositorios remotos es el archivo gitignore, ¿vale? Este es un archivo oculto, ¿vale? Está oculto porque el nombre comienza con un .gitignore y tiene este mismo nombre siempre, ¿vale? Y en este archivo vamos a listar archivos o directorios que no queramos subir al repositorio remoto. Por ejemplo, un directorio muy común, que bueno, común no, es fijo, que no se quiere subir, vamos, a un repositorio remoto, es el directorio Node Modules, en caso que trabajemos con el gestor de paquetes de Node NPM, ¿vale? ¿Por qué no se sube esto? Porque en este caso en el Node Modules se instalan todas las dependencias de nuestro proyecto, cosa que puede ser muy pesado, además de que para las dependencias, para el listado de dependencias tenemos ya el archivo package.json, ¿vale? Entonces, en el gitignore vamos a poner aquí todo lo que no queremos subir al repositorio remoto, ¿vale? Y todo lo que no queramos seguir desde nuestro repositorio local tampoco, ¿vale? Entonces, aquí agregamos el gitignore, ¿vale? ¿Vale? Supongamos que ahora aquí nosotros tenemos nuestro directorio Node Modules, ¿vale? Si te fijas, no está marcado como que no lo estamos siguiendo, no está marcado como archivo sin seguimiento, ni tampoco está marcado como modificado, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque directamente el repositorio sabe que tiene que ignorarlo, ¿vale? Entonces, para esto justamente sirve el gitignore. Ahora bien, te preguntarás, vale, pero dependiendo del proyecto yo quiero ignorar una u otra cosa y pueden llegar a ser muchas, ¿sí? Pues te dejo en la descripción del vídeo un repositorio, y te lo muestro, ¿vale? Donde justamente hay archivos, plantilla, gitignore para cada o para muchos tipos de proyecto, ¿bien? Con distintos lenguajes, con distintos frameworks, etc. Esto es súper, súper útil, ¿vale? Así que puedes básicamente entrar, por ejemplo, a... digamos que tenemos aquí un proyecto con Node, ¿vale? Entramos aquí y aquí pues nos tiene una plantilla ya con los archivos típicos que deberíamos ignorar al momento de utilizar Git en un proyecto realizado con Node, ¿vale? El link, de nuevo, en la descripción del vídeo. Por último, en el caso del que queramos partir de un repositorio que ya está en línea y lo que queremos es traernos ese repositorio a nuestro entorno local para poder trabajar con él, simplemente nos podemos ir aquí y aquí conseguiremos una URL de clonado, ¿vale? Podemos hacerlo vía HTTPS o SSH o a través del GitHub CLI, ¿vale? Simplemente tenemos que copiar esta URL, es distinta a esta, por cierto, esta URL termina en .git, ¿vale? Y bastaría con ejecutar el comando git clone seguido de la URL. Esto lo que hará será clonar el repositorio, creará un directorio con el nombre del repositorio y pues nos traerá todo el código de la rama principal y a partir de ahí podremos trabajar y sincronizarnos con pues, el repositorio remoto.
Ahora bien, recuerda que GitHub no es la única plataforma que utiliza Git para alojar, mejor dicho, no es la única plataforma para alojar repositorios Git, ¿vale? También tienes opciones como Bitbucket, Atlassian o GitLab. Obviamente, la más popular, la más usada, sobre todo para open source, es GitHub. Pero también puedes echarle un vistazo a estas otras dos, ¿vale? En la descripción te dejo enlaces para cada una. Además de esto, pues te dejo con algunas buenas prácticas. A nivel de lo que es la gestión de los repositorios, pues lo que se recomienda es utilizar el flujo de trabajo Git Flow, ¿vale? El flujo de trabajo pues está muy adaptado a lo que hemos visto durante todo el vídeo. Por ejemplo, tenemos dos ramas, por lo menos, bases, que son Develop y Master, ¿vale? Y todo lo demás es un feature, un hotfix, por ejemplo, o un release, ¿vale? Una versión de release. Y cada una de estas cosas pues se puede ir mezclando a Develop y luego a Master, ¿vale? Dependiendo de, en qué estemos trabajando, ¿sí? Además de eso, te dejo una herramienta muy muy útil, bien, que justamente es una librería que nos permite, o mejor dicho, tiene definidos alias que hacen distintas tareas. Por ejemplo, inicializar Git Flow y a partir de aquí podemos crear ramas feature, ¿vale? Y pues hacer toda la mezcla de nuestro feature hasta llevarla a master, ¿vale? A develop, perdón. También podemos iniciar releases para ir a master, ¿vale? Etcétera. Y aquí tienes pues una lista de comandos y utilidades de esta librería. Te dejo el enlace en la descripción. Y por último, como buena práctica a nivel de lo que son los mensajes de commits, ¿vale? Pues a mí me gusta utilizar el conventional commits, ¿vale? El estándar conventional commits. Aunque mi forma es un poco más simplificada, es decir, va a depender del contexto, ¿vale? Pero me gusta. Y es más o menos lo que hemos visto aquí en el vídeo. Por ejemplo, si te has fijado bien, cada feature que yo voy a confirmar con un commit, pues comienza con fit, ¿vale? Seguido de, pues, el mensaje, ¿vale? Siempre, siempre en inglés. Si fuese un hotfix, pues hotfix, dos puntos, el mensaje y así sucesivamente, ¿vale? Esto pues da mucho más contexto de lo que estamos haciendo y lo que estamos subiendo al repositorio. Así que también este enlace te lo dejo en la descripción por si quieres echarle un ojo. Y por último te dejo también este enlace donde tienes una guía simplificada, ¿vale? A nivel de comandos, de los comandos básicos más usados, ¿vale? Que hemos visto también en este vídeo por si quieres repasarlos, ¿vale? Esto ha sido todo por este tutorial de Git desde cero. Bien, puedes practicar todos los comandos, recuerda, en local sin ningún problema con Git ya instalado en tu entorno. Bien, te dejo enlaces útiles en la descripción del vídeo. Como siempre, puedes seguirme en las otras redes si quieres apoyar el canal y pues todo el contenido que se sube a Programación en Español, pues comparte, deja tu like, tu comentario si te gustaría ver pues algún vídeo de alguna tecnología o de algún comando de Git específico, ¿vale? Y pues obviamente me lo anotaré para grabarlo. De resto, muchísimas gracias por tu apoyo y por ver el vídeo, espero que te haya sido útil y pues será hasta el próximo. Como siempre, que las buenas prácticas te acompañen y que tengas muy buen código. Hasta luego.